En esta lección vamos a tratar de estudiar la forma específica de la pose de Peter. Queremos analizar tanto la acción de los diferentes bloques que conforman su cuerpo como el gesto de la pose y el traslado de los pesos. Vamos a hacer un análisis de la posición de los huesos, esta vez aplicado de forma específica a nuestra pose. Vamos a hacer una síntesis de los planos que componen cada uno de esos bloques del cuerpo para estudiar cómo se interrelacionan entre sí en el espacio. Y finalmente, a través de herramientas como el solapa y la sección, vamos a configurar una especie de mapeado que nos sirva de primera aproximación a la forma tridimensional, que nos ayude a estudiar más adelante la manera en que se orienta hacia la luz y a través de los tonos. Vamos a ello. Comenzaremos tratando el contrapposto. Contrapposto es cuando el cuerpo adopta una postura en la que el peso se desplaza sobre una de las piernas. En este caso, la pierna pilar está aquí. Como podéis ver en la posición neutral, cuando dibujamos los diferentes ejes, el eje longitudinal que divide en dos mitades relativamente simétricas el cuerpo de Peter va a hacer que este punto, el llamado manubrio de esternón, justo encima de la fosa esternal, alinee el ombligo, la sínfisis púbica, en un punto que es esencialmente equidistante a los maleolos del tobillo. Esta es la forma en que se transmiten los pesos. De forma simétrica, como ves, las dos piernas reciben la misma cantidad de peso. Esta es una pose neutral en la que esta condición hace que los ejes transversales del cuerpo, los hombros, las espinas ilíacas de la pelvis y los grandes trocánteres del fémur, la extremidad superior del fémur, alineados con la sínfisis púbica, sean perpendiculares al gran eje longitudinal que es asimismo la plomada. La posición neutral, como veis, está muy equilibrada al tiempo que es muy estática, es muy hierática en un sentido, digamos, dibujístico. No tiene gran interés, salvo que sea ese el mensaje que se quiere transmitir. Pero a nosotros nos interesa hacer un análisis más complejo, más tridimensional, más volumétrico de la pose y sobre todo más dinámico, por lo que hemos elegido una pose de tipo contrapposto. Los tres grandes bloques del cuerpo, la cabeza, el tórax y la pelvis, alinean sus pesos de manera que recaen en plomada junto o sobre el maleolo interno del tobillo de la pierna extendida. Esta es la pierna extendida. Esta es la pierna flexionada. La pierna extendida, por lo tanto, actúa de columna, de eje de transmisión de los pesos, y cuando dibujamos esos ejes, veis cómo desde el manubrio de esternón, esta va a ser la manera en que lo hagamos siempre, desde el manubrio de esternón lanzaremos una vertical y esa vertical tiende, como veis, a caer alineada con el maleolo del tobillo de la pierna que sostiene la pose. Ahora, esa circunstancia hace que esta pierna esté extendida y está flexionada. Al estar flexionada, la pelvis bascula en su dirección, por lo que antes eran los ejes transversales, el eje que comunica las espinas ilíacas que determina la posición de la pelvis, o el eje que transmite la posición de los grandes trocánteres del fémur, ya no son perpendiculares al eje longitudinal, no describen un ángulo de 90 grados, sino que, como veis, varían. La pelvis bascula. Y para compensar esta basculación, los hombros tienden a hacer lo contrario. En contrapposto, vamos a ver cómo la pelvis y los hombros tienden a compensarse unos a otros. Cuando vemos nuestra pose definitiva, esta es la pose que vamos a dibujar. En esta pose podéis ver que hay un contrapposto, es un poco más suave que el que acabamos de analizar. Podéis intuir también si esta es la plomada de equilibrio, como cabeza, tórax y pelvis alinean sus pesos con el maleolo del tobillo de la pierna extendida, claramente. Podéis ver las espinas ilíacas de la pelvis, los grandes trocánteres del fémur en claro ángulo, los hombros en el ángulo opuesto, compensando, y la cabeza en un ángulo diferente también. Básicamente eso va a describir una especie como de S interna que le imprime al dibujo un gran dramatismo, movimiento y dinamismo. Nos interesa, por lo tanto, elegir una pose en la que no todo es simétrico, sino que realmente se producen giros, la cabeza mira en esta dirección, el tórax en esta, la pelvis bascula, una pierna
el muslo viene hacia nosotros, la otra pierna permanece estática, etcétera, etcétera. Este análisis es importantísimo, muchos de vosotros lo vais a descuidar. Lo que vamos a explicar en esta lección es de vital importancia para la consecución, digamos, de la misma esencia en el dibujo que transmite Peter en la fotografía, y no podemos precipitar este proceso. Necesito que entendáis que cada pequeño componente de este análisis es igualmente indispensable. Vamos a ver cómo se presentaría en Peter su estructura ósea. En base a la posición de los puntos subcutáneos de la pelvis, podemos ya averiguar la posición de esta, podemos entender también la dirección del esternón, el final de la 10ª costilla en el arco torácico, podemos ver claramente la rótula, podemos ver claramente el final del fémur, la tibia, podemos ver claramente los maleolos, por lo tanto los extremos de la tibia, podemos ver con toda claridad el codo, el extremo del fémur. Vamos a ver cómo aparecen ahora esos puntos en Peter. Fijaos, es importante a la hora de analizar la dirección del bloque de la pelvis, su eje, y la dirección del bloque del tórax, no confundir la dirección del bloque del tórax con la dirección de las clavículas. Es importante comprender que a través de los subcutáneos podemos averiguar la posición del tórax, se ve claramente descrito por los relieves bajo la piel. Aquí, esta es la dirección del bloque del tórax, pero fijaos, las clavículas descienden en este lado y se elevan claramente al otro, lo que va a hacer de este eje algo diferente a este eje. Eso es porque la clavícula es de alguna forma independiente del tórax. La clavícula y la escápula, los dos huesos que van a conformar la estructura del hombro, digamos, tienen cierta amplitud de movimiento que no afecta a la posición del tórax. Este es un error común y debemos tener cuidado. Cuando el brazo se eleva, el brazo empuja la clavícula hacia arriba. Esa es la razón por la que este eje está así inclinado. Es culpa de la posición del brazo. De modo que no convirtáis este eje en este eje. Son diferentes. Una vez dicho esto, podemos ver esternón tórax, podemos ver espina ilíaca anterior superior, ese es su nombre completo, podemos ver el gran trocánter del fémur, podemos advertir perfectamente las rótulas, podemos entender muy bien el plano de la articulación de la rodilla, la tuberosidad anterior tibial, etc. Así es como se presenta el esqueleto en su interior. El final de la forma del húmero en el codo, los huesos del antebrazo, cúbito y radio, hacia la muñeca, el tórax encajado dentro de la línea de subcutáneos. En el otro hombro, como podéis ver, la clavícula desciende porque el brazo se descuelga y tendríamos los extremos del húmero, la epitróclea y el epicóndilo del húmero. Fijaos cómo la dirección de la pelvis es la opuesta a la del tórax. Puede parecer sutil y sin embargo no lo es del todo. Este ángulo es crítico para entender bien la acción de la pose. Realmente cuando estamos hablando de esta pose debemos comprender que va a haber dos partes esenciales de la acción del tórax y la pelvis, en la que esta parte va a estar más estirada y esta parte va a estar más concentrada. Las fibras del cuerpo se contraen en este lado, mientras que en este otro se estiran. Realmente el tórax está haciendo esto, la pelvis está haciendo esto, por lo tanto, aquí va a haber una concentración en la cintura, podéis verlo, aquí la cintura va a estar extendida. Este va a ser el llamado lado activo de la pose, este va a ser el lado pasivo de la pose. Aquí podéis ver, por tanto, cuando volvemos al esqueleto, cómo el eje formado por los dos puntos frontales de la pelvis y el eje formado por los finales del arco torácico tienden a converger. Esos dos ejes tienden a encontrarse en algún lugar de la línea de horizonte. Esa convergencia se va a traducir en acción. Aquí va a haber acción en la pose, ¿vale? Este va a ser el lado pasivo. Este lado va a estar distendido. Es muy importante que comprendáis la forma también en que se presenta la estructura allí donde es más visible, como por ejemplo las rodillas y los tobillos. Podéis apreciar claramente, de nuevo volviendo a nuestro primer dibujo, la posición de la rótula, justo aquí. Este relieve es la cara interna del fémur y toda esta sombra representa la cara interna de la tibia. Esta es la cara interna del fémur, esta es la cara interna de la tibia. De todo esto voy a hablar con mucho más detenimiento y de forma pormenorizada cuando analicemos el muslo y la pierna, el brazo, etc. Vamos a ir
desgranando poco a poco esta información. De momento vamos a ir analizando cómo se organizan las formas principales con respecto a sus pesos y la traslación de ese peso a nuestra pierna pilar. Ya sabiendo lo que sucede con los ejes y habiendo mencionado la posición de los huesos, vamos a tratar de entender la superficie de la pose, pero vamos a hacerlo de forma muy simplificada. Vamos a tratar de convertir esta pose tan compleja, tan específica, tan humana, en cajas que nos ayuden a interpretar de forma, lo más rigurosa posible, la forma en que se dirigen, o mejor dicho, la forma en que se construyen planarmente todas las formas del cuerpo. Es importante que entendamos sobre todo la dirección de los ejes. En este caso, este es un error muy común y quiero poner mucho énfasis sobre esto. Cuando estamos pensando en la forma en que se organizan los bloques, tenemos que mirar el eje primeramente. El eje está haciendo así, está haciendo así, está haciendo así. Este es el eje longitudinal de tórax y de la pelvis. Bien, podéis ver que hay menos distancia desde el eje en esta dirección y más distancia desde el eje hasta la otra dirección. Eso es porque de un lado podemos ver el plano lateral. Si pensamos en esta forma compleja como en una forma sencilla, planar, podríamos deducir que este es el plano frontal y que por lo tanto aquí tenemos un plano lateral. Este tipo de pensamiento podemos aplicarlo a cada una de estas formas. Si pensamos, por ejemplo, en la forma en que discurre el eje por la cara, podemos asumir también que todo esto es el plano frontal de la cabeza y que por lo tanto, a partir de aquí, esto es el plano lateral de la cabeza. Claro, la cabeza está mirando en 3/4 en esta dirección, por lo tanto debe estar ofreciéndonos su plano lateral. Sucede así también con la forma del muslo. Los muslos, los antebrazos, igual resulta más difícil descomponerlos de forma abstracta porque tienden a ser más volumétricos, más cilíndricos, digamos. Y por esa razón vamos a analizarlos en la siguiente fotografía, pero de nuevo, si pensamos en este caso en la forma de la rótula va a estar colocado en el centro del plano frontal del muslo. Por lo tanto, el eje frontal del muslo está haciendo esto. Si esto es la cara frontal del muslo, esto por tanto será la cara lateral del muslo. Esto es frontal, esto es lateral. Este tipo de pensamiento es muy útil, nos obliga a pensar en términos que nos son poco naturales cuando estamos empezando a dibujar la figura, pero que en términos de organización de las masas, de las luces y de las subformas después de los diferentes músculos en que vamos a descomponer esta estructura tan compleja es de gran utilidad. Por lo tanto, fijaos, analizamos de nuevo cómo el eje discurre por el centro del plano frontal. Fijaos cómo el plano frontal da paso al plano lateral. La mejor forma de reconocer el lugar en el que se produce el cambio de plano, del plano frontal al plano lateral, va a ser la luz, o mejor dicho, la ausencia de ella. Como la luz viene en esta dirección, podéis ver cómo el plano que más se orienta hacia la luz recibe más luz, pero que toda esta región va a estar más oscurecida. Por lo tanto, dejaos orientar por los tonos. Los tonos van a ser vuestros mejores consejeros en este sentido. Por lo tanto, plano lateral de tórax y cintura. Fijaos cómo en este caso estoy dividiendo ese gran bloque en tórax, cintura y pelvis. La pelvis siguiendo la dirección que le imprime el contraposto. El eje sigue hacia el sexo, por lo tanto aquí se va a producir un desplazamiento del eje. En el caso del muslo, este muslo que se dirige en esta dirección va a tener el eje dentro del plano frontal, el plano lateral, como ves, la cara interna del muslo. La rótula la he convertido en una especie de hexaedro irregular, nos habla de la dirección de la pierna en esta dirección y de nuevo la pierna. La estamos simplificando enormemente, la pierna no tiene esta forma, pero queremos tratar de convertirla en un bloque para entender su dirección. El plano frontal de la pierna, como veis, está menos orientado hacia la luz. El plano lateral lo está más. Lo mismo sucede con los pies. La luz viniendo en esta dirección va a afectar más al plano lateral del pie, como estáis viendo aquí. Este tendrá un poquito menos, y así sucesivamente. En el caso del brazo, el brazo, como veis, es frontal a nosotros, por lo tanto el eje no está mostrando gran superficie del plano lateral, poca cosa.
En el caso del antebrazo ya es un análisis diferente. De esto vamos a hablar un poco más en detalle cuando hablemos de la forma en que se articula la mano con cúbito de radio, que es un asunto diferente y más complejo. En este caso, fijaos, el eje longitudinal del otro brazo discurre muy pegado a la línea de la silueta. Ese brazo está dirigido hacia arriba, pero sobre todo estamos viendo más de su plano lateral. Y la dirección del antebrazo, como veis, pues igualmente descrita por el cambio de tono que nos habla de la forma en que gira hacia el plano lateral o en contra de la luz.